Buenos días. Yo voy a leer un texto de Paquita Suárez Coalla, Los nomes de la xente. Toles nueches, antes de dormir, se poníase a contar la xente del pueblo, que no conociera de rapacina y que ya morriera. Cuando acababa de contar la xente que morriera, entamaba otra vuelta y contaba la que fuera a vivir a otro sitio. Y cuando acababa de contar la que fuera a vivir a otro sitio, volvía a empezar y contaba la xente que siguiera viviendo en el pueblo. Cada vez la lista de los que estaban muertos se iba faciendo más llarga y eran menos los vivos que de noche en noche algamaba a contar. Aunque según las estadísticas, el número total de vecinos y gracias a los programas de repoblación de zonas rurales aumentara en los últimos años un 10%. Un día ocurrióse anotar en un papel el nombre de toda la xente a aquella cola que se criara. Nunha columna puso el nome de los que estaban muertos, noutra los que marcharan a vivir fuera, y na última columna escribió el nome de los que todavía vivían en el pueblo. Cuando acabó la lista, miróla, llevó en voz alta los nomes de la xente, y con los nomes llegaron y del fondo la memoria les voces limpias de la súa infancia. Entós guardó la nota y foi echase, y esa noche durmió con la sensación que acabara de consurar el mieu que siempre daba a pensar nel día que volviera, y por más que lo quisiera de otra miente, non encontrara ni una cara conocida en ninguna de las casas del pueblo. Muchas gracias.